temas por estar conversando esta jornada. Muchas gracias, Vivi, un abrazo, por supuesto. Tomamos la posta de Contigo en Directo, continuamos con más informaciones acá en Chilevisión. 3 de la tarde con 39 minutos, les damos la bienvenida y como decía Vivi, hoy día hay muchas cosas de qué hablar. Un cambio de gabinete, 6 ministerios son los que tuvieron movimientos, entre ellos el más bullado fue el Ministerio del Interior, donde sale el ministro Evópoli Blumel y entra el ministro Pérez, ex senador de la UDI, y vamos a estar comentando eso también con nuestro selecto grupo de invitados. Vamos a tener un panel bien interesante donde va a haber políticos, doctores, especialistas de educación y mucho más. Vamos a hablar del cambio de gabinete, vamos a hablar de este primer día para algunas comunas en la fase de transición y también vamos a hablar del año académico. Hay muchos estudiantes y papás apoderados que se preguntan, ¿se perdió este 2020? ¿Se perdió este año académico? Y si no se perdió, ¿cómo lo salvamos? Fuimos y le preguntamos a distintos especialistas, personajes del Ministerio de Educación, políticos, estudiantes, profesores, ¿cómo se puede salvar este año? Pensando también que ya estamos en el segundo semestre. Hay algunos que dicen que derechamente tenemos que darlo por perdido. Todos los detalles en la siguiente nota de Contigo en Directo. Bienvenidos. Nadie, ni profesores, ni alumnos, ni los padres estaban preparados para enfrentar este año académico 2020 bajo las nuevas condiciones que impuso la llegada del coronavirus a Chile. Te cuesta un mundo, sobre todo con los más chiquititos, que ellos quieran estar en la clase, que ellos quieran ver, quieran interesarse por estar ahí, que hagan las guías, que de repente son bastantes. No todos, y creo que la mayoría de los papás y mamás no somos profesores. Entonces, asumir que el acompañamiento de un niño en edad escolar primaria significa además comprender esos contenidos. Había que, en el fondo, de algún modo, instruirnos nosotros como padres para saber cómo hacer el acompañamiento de las guías o bien el acompañamiento de las clases. La pandemia obligó al cierre completo de jardines infantiles, colegios, institutos y universidades y a adaptarse a clases virtuales que han dejado aún más en evidencia la injusta desigualdad de recursos económicos de los estudiantes chilenos. Aunque he estudiado mucho y la profesora se ha dado cuenta porque yo siempre pregunto en clase. Ella se da cuenta que pongo todo mi empeño y aún así me ha ido mal. Ni hablar de los jardines infantiles. Casi todos enfrentan un grave descalabro económico y la gran mayoría está a un paso de la quiebra. A raíz de la pandemia nos encontramos en una situación de fragilidad muy importante y el Estado debe proteger las infancias. Los estudiantes de cuartos medio también se sienten perjudicados y claro, a muchos los embarga la angustia al tener que rendir la prueba de selección universitaria en condiciones de desventaja. No tengo expectativas de lo que va a pasar al futuro. Más que nerviosa, siento que no estoy preparada aún para dar la prueba y siento que tampoco lo voy a estar. Con el avance del plan de desconfinamiento, el Ministerio de Educación prepara la entrega de millones de mascarillas a las escuelas que en un futuro aún incierto retornen a las clases presenciales. Obviamente lo que está previsto es que esos artículos de protección y limpieza van a estar disponibles para todo el sistema subvencionado una vez que las condiciones sanitarias permitan reabrir esas escuelas. Pero, ¿será posible el regreso este año? ¿Qué dicen los profesores y expertos en educación? ¿Cuánto han aprendido escolares y universitarios en lo que va del año? ¿Puede ser el 2020 un año académico perdido? A continuación, las respuestas a una de las situaciones más anormales que ha debido enfrentar la educación chilena. Hola, son cerca de las 8 de la mañana y comienza una nueva jornada laboral. Si pueden observar, tuvimos que adaptar el living de nuestra casa como oficina. Yo me traje el computador del colegio y mis hijos se instalan acá a trabajar durante sus clases sincrónicas que tienen día a día. Este es el relato de José, un profesor de química quien con la pandemia no le ha sido tan fácil hacer las clases virtuales a sus alumnos. Se las ingenia cada día para explicar no solamente teoría, por eso sacó de su cocina una balanza para hacer algunos experimentos a sus estudiantes. El desafío de hoy es cómo preparamos 500 mililitros de una solución acuosa de cloruro de sodio de concentración 5 molar. Una de las cosas que de alguna forma desde mi asignatura, ¿no?,
nos ha costado tiene que ver también con las experiencias prácticas. O sea, yo no tengo los reactivos en mi casa, ni tengo las medidas de seguridad en mi casa para poder hacerlo, pero sí se pueden hacer cosas bien sencillas y las hemos estado haciendo. Nosotros creemos que el aprendizaje significativo se logra sintiendo, viviendo, y claramente esto no se logra desde una clase online, pero sí puedes simular. Hay varias páginas donde se llevan a cabo simulaciones, pero nunca va a ser lo mismo. Desde que comenzó la pandemia, los dos hijos de Catalina se conectan diariamente a las clases online, pero varias veces han tenido problemas. Ha sido igual un tema porque de repente el internet no funciona o se cae o no tiene la velocidad que... la luz. Claro, o también nos ha pasado que se corta la luz. Entonces dice, mamá, estamos sin internet, nos conectamos de la clase. Y más encima que el internet se demora en volver. Entonces ahí tenemos que entrar y ahí yo les comparto internet de mi celular y se pueden conectar otra vez a la clase. Pero no sé, por 5 minutos que se pierdan también es harto porque las clases duran 30 minutos. Hay que estar pendientes, que se conecten, que puedan poner atención, porque una cosa es que estén conectados y otra cosa es que pongan atención a la profesora. Entonces todo eso demanda un poco de tiempo, ha sido difícil. Pese a las dificultades, tanto este profesor como Catalina se sienten privilegiados porque tienen los computadores y la señal de internet para enseñar en el caso de José y de aprender en el caso de los hijos de Catalina. Pero la realidad de las familias chilenas más vulnerables es distinta e injusta, porque no hay plata para pagar Wi-Fi y en muchos casos a falta de computador se estudia con guías. Es el caso de Margarita, una abuela que cuida a 5 nietos entre 3 y 15 años y cuya precaria situación para ayudar con el aprendizaje escolar de los niños dio a conocer en Televisión Noticias. Ellos hacen su tarea y después yo no quise la revisar y llamar al más grande que va en primero medio para que le ayude, le diga, le explique lo que ellos no saben. De esa manera lo estamos arreglando. Porque no, un día fuimos al ciber a sacar unas tareas y lo salió muy caro. Hay una cantidad enorme de condiciones que son muy desiguales. Nosotros hicimos una encuesta a principio de año en donde salía, por ejemplo, que el 80% de los niños no tienen en sus casas, de los niños que contestaron la encuesta, claro, ¿no? Pero no tienen en su casa un lugar donde poder estudiar concentradamente. Apenas 8 días de clases presenciales hubo este año en escuelas y colegios por la pandemia. Desde entonces, 3.600.000 escolares están confinados en sus casas. ¿Cuánto han aprendido realmente los niños en lo que va del año con clases virtuales y en el peor de los casos, solo con guías? Obviamente que bajo una lógica de educación a distancia se corre un fuerte riesgo de que las brechas de aprendizaje se incrementen y es por eso que desde el Ministerio de Educación hemos hecho un enorme esfuerzo por incorporar la mayor cantidad de recursos para que durante el periodo de suspensión de clases los alumnos, sus familias y también los docentes tengan material que les permita impulsar de la mejor forma este proceso de educación a distancia. Más adelante analizaremos el tema del regreso a clases. Lo que está claro es que expertos y padres tienen dudas sobre la calidad del aprendizaje escolar en los meses de pandemia. Depende de la metodología que se utilice. Si tú me preguntas si solamente se mandan guías y después la guía se pide que se envíe, pero no hay una retroalimentación, difícilmente el niño va a aprender. Yo creo que la gran mayoría a nivel país no está aprendiendo por la desigualdad que se da finalmente. Hemos alertado, nosotros fuimos los primeros como colegio de profesores que dijimos que este formato online no iba a servir para todos los estudiantes, que había muchísima desigualdad en Chile a ese respecto en cuanto al acceso a la tecnología, el acceso a los equipamientos, incluso hay zonas o territorios de Chile, zonas geográficas donde aunque la gente tenga el equipamiento no tiene buena conectividad la zona, por lo tanto ni aún contando con el equipamiento se pueden conectar de buena forma. Una guía sola, sin la interacción con alguien que te explique esa guía, no tiene ningún sentido. El proceso de aprendizaje no ocurre.
La opinión de la conocida periodista Rayena Araya tiene peso porque en su rol de mamá se cuestionó en abril la calidad de la enseñanza durante la pandemia. Sus horarios de teletrabajo y los de su marido no les permitían acompañar a su hija en las clases virtuales del colegio. Pero más que eso, constató que su pequeña lo estaba pasando mal en segundo básico, con el ritmo acelerado y, según ella, con guías de escasa calidad y clases en línea sin un real sentido pedagógico. Por un lado, esa frustración de querer participar en esta cosa virtual que no se podía hacer a la velocidad o en la cantidad que los mismos niños más chiquitos requieren. Y por otro lado, el ver que los contenidos académicos tal vez podían pasarse de otra manera o en otro ritmo, pero que el ritmo que se estaba llevando en ese minuto implicaba primero que todo una frustración muy grande en una niña chiquita, y por otro lado también, sumado a la frustración, la idea de que ¿para qué estoy haciendo esto? Siento que no me escuchan, que no me responden, que no estaba la claridad para entender lo que había que hacer y no había muchas otras instancias tampoco para esos espacios. Rayena Araya tomó una decisión radical, sacó a su hija del colegio y decidió ella misma enseñarle los contenidos de segundo básico guiándose por la página web del Ministerio de Educación. Yo creo que una de las cosas más, tal vez como reflexiones más bonitas que me ha dejado este espacio, es que la comunicación que hemos logrado además entre las dos ha sido fantástico. Poder hacerlo a través de un proceso educativo tiene una riqueza increíble y uno entiende nuevamente por qué el gran valor que tiene el profesor y la profesora en este proceso. Estás viendo Contigo en Directo. Un escenario nunca antes experimentado por culpa del coronavirus y la pandemia es el que enfrenta un segmento especial del universo escolar chileno. Son 209.694 jóvenes los que este 2020 están en cuarto medio. ¿Qué pasará con las notas? ¿Están preparados para rendir la prueba de ingreso a las universidades? ¿Se sienten perjudicados y en desventaja? Son muchas las preguntas que ellos mismos se hacen. Este año en general me he sentido muy estresada porque pensé que iba a ser un año diferente, ya que es mi último año, que me iba a preparar de mejor forma para la prueba, y sí me he sentido nerviosa. Lo más probable es que me vaya mal en la prueba por temas de clases virtuales, que se ha hecho complicado para muchos alumnos. El colegio no me han dicho nada concreto, ya que nos están evaluando con calificaciones como suficiente, insuficiente, bueno, muy bueno. Nos dijeron que a fin de año se iba a ver si esas calificaciones pasaban a notas, pero no es nada seguro. Para el Colegio de Profesores, la desventaja de estos alumnos es real e increpan al ministro de Educación y al Consejo de Rectores a tomar decisiones. Debe haber un ingreso especial, un formato especial que considere esta situación. No nos parece justo que un alumno que tuvo conectividad, que tuvo posibilidades de seguir con relativa regularidad sus estudios durante este tiempo de crisis y de pandemia, versus otro que no tuvo esa posibilidad y que tengan que competir con exactamente las mismas condiciones. Eso es muy injusto. Agudiza un formato de ingreso a la educación superior que ya es muy injusto en Chile. Y por lo tanto, este es un tema que debe ser considerado en la decisión, y nosotros vamos a pedir reunión con el Consejo de Rectores para tratar este tema y también se lo vamos a exponer al Ministerio de Educación. ¿Qué respuesta dan a este tema crucial las autoridades involucradas frente a miles de jóvenes que en condiciones de desventaja por la pandemia se juegan su futuro ingreso a la universidad? La prueba de transición se mantiene, está fijada para el 4 y 5 de enero del año 2021. Contenidos hasta tercero medio y algunos aspectos muy específicos de cuarto medio. Están también disponibles los modelos de la prueba e incluso gratuitamente hay 3 preuniversitarios que están en la página aprendoenlinea.mineduc.cl, a la cual los alumnos pueden inscribirse. El porcentaje de estudiantes que entran por llamados ingresos especiales va a ser distinto, va a ser mayor, que lo habitual, y también estamos hablando de que van a haber condicionantes de premiar otros factores en un porcentaje mayor al que habitualmente se hacía, en perjuicio de la gran prueba nacional. En otras palabras, la ponderación mínima de la prueba de transición va a ser menor a la que tradicionalmente se exigía a todas las carreras para la prueba, la PSU habitual.
La misma angustia de los estudiantes de cuarto medio han vivido los universitarios que, como Paulina, cursan su primer año en la educación superior. Ella estudia química y farmacia y vive en San Ramón, una localidad rural de Padre Las Casas en la 9ª región, donde la señal de internet es pésima. Su desesperación por aprender la llevó a olvidarse del peligro y del frío y a estudiar así, en el techo de su casa, el único lugar donde hasta hace poco podía conectarse a las clases virtuales. Era horrible porque primero estaba asustada porque si no me conectaba bien la señal y tenía prueba, tenía que estar ahí desesperada viendo si el profe me daba la opción de poder revisar mi prueba porque se enviaba tarde y así, pues entonces igual era difícil, uno sí se frustra mucho, mucho, me atrasé mucho. O sea, es como un mes más o menos que estuve sin internet, entonces tratando de poder estudiar lo que había perdido y tratando de ponerme al día y a la vez tratando de seguir con la materia que me seguían pasando, fue muy difícil. De hecho, estuve como unas semanas tratando de pensar cómo hacerlo para que pudiera pasar las 2 materias sin estresarme tanto, pero no, al final no pude, es como que exploté. Cuesta entender que para una joven que recién ingresó a la educación superior sea esta su única experiencia universitaria. Solo después que todo el país vio su caso en las noticias, una empresa le instaló una conectividad remota gratis. Pero a pesar de su esfuerzo, las clases perdidas le han pasado la cuenta y peligra en un ramo. Es como una de las peores situaciones en el sentido de estudio porque uno tampoco siente como que estuviera, bueno, en mi caso que yo recién estoy en primero, no siento como si estuviera en la universidad, sino como que es como ver un video de Julio Profe, por decir así. No sé si han visto esos videos que hace ese profesor. Entonces siente como si estuviera viendo un video, pero es como, no sé, es como complementario, así siento como si fuera, pero no siento que fuera una clase real. Aunque he estudiado mucho y la profesora se ha dado cuenta porque yo siempre pregunto en clase. Ella se da cuenta que me pongo todo mi empeño y aún así me ha ido mal. Ahora va a empezar mi clase de comunicación en contexto. Aquí estamos con 28 personas por ahora y ojalá que me vaya bien. Ya pueda aprender todo al 100%, ojalá. Bueno, no es posible, pero al menos se va a intentar. La frustración de muchos universitarios quedó patente en una encuesta del Centro Tecnológico U-Campus de la Universidad de Chile y la Fundación para la Confianza. Según el estudio, el 81% de los universitarios considera estar recibiendo una educación de peor calidad y el 80% dijo que nunca había tomado un curso virtual antes de la pandemia. Scarlett vive en Puente Alto y estudia informática, pero aunque se maneja muy bien con las clases virtuales, no tenía computador. De madrugada iba todos los días a la casa de su primo a pedirle uno prestado para poder estudiar. ¡Mario! Hola, oye, ¿me prestáis el computador? Que tengo clase a las 8:30. Ya, te lo paso, pero un ratito, porque después lo voy a ocupar ya. Sí, te lo dejo. Ya, espera un ratito. Ya. Déjame lo traí ya. Ya. Chao, cuídate. Ya, chao, gracias. Ya, ahora me voy para la casa. Aparte mi internet no era el mejor, se me caía cada rato y con el viento y con la lluvia también se me caía. Esto igual me perjudicó porque de repente estaba en clase y se me caía. Y así todo el rato, de repente cuando estaba haciendo trabajos con mis compañeros igual se me caía y no terminaba bien de hacerlo. A Scarlett le ayudó la Fundación Puente, que tiene 177 universitarios becados y que con la pandemia ha redoblado su campaña para conseguir donaciones. El 90% de los jóvenes que nosotros acompañamos se encuentran afectados emocionalmente, manifestando cuadros de estrés, angustia, ansiedad y alteración del sueño. Más del 70% en mayo no había logrado organizar su estudio por diversas dificultades para concentrarse y por las altas cargas académicas, sumado a los difíciles problemas de conectividad, por la mala calidad de sus señales de internet, por no contar algunos con notebook o computadores con cámaras y micrófonos, y sobre todo por no contar con los espacios apropiados y adecuados para estudiar o hacer sus trabajos. Con el reciente desconfinamiento paso a paso por comunas, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con los escolares y universitarios en lo que resta del año? ¿Es prudente permitir el regreso a clases presenciales cuando los casos de coronavirus siguen activos en Chile?
Antes de responder esta pregunta, veamos qué ha pasado en Rapa Nui, donde los alumnos de cuarto medio fueron los primeros en retornar a las aulas en todo Chile. Medición de temperatura, uso obligatorio de mascarilla y marca señalando el distanciamiento social en toda la escuela. Así son las clases en el cuarto medio del Liceo Aldea Educativa de Rapa Nui. Eso sí, con jornada más corta y, por cierto, con todos los alumnos felices por el retorno. Creo que es súper buena lo que está haciendo con todas las medidas de seguridad, porque igual extrañaba a mis compañeros. Pues es una oportunidad. Puede ser más fácil aprender con profesores acá que a distancia, solo con guía y video. Es un privilegio que nosotros podamos volver, porque ellos allá es imposible, entonces tenemos que sacar lo mejor de nosotros. En este jardín infantil Junji de la isla, los más pequeños también regresaron a su rutina. Tenemos solamente 7 niños y niñas por sala, más 2 adultos. Porque los niños y niñas no van a usar mascarilla por el riesgo que puede tener. Los adultos nosotros sí estamos con el uso de mascarilla y por eso, según protocolo, no pueden haber más de 9 personas en sala, en los espacios cerrados, sin uso de mascarilla. Está súper bien porque dentro de la sala están separados también sus mesas, tienen harta distancia, aunque ya sabemos que los niños igual se van a juntar. Y bien, y en los recreos van a estar en los patios como separados, delimitados, para que se siga manteniendo ese distanciamiento. El día del regreso de los escolares de Isla de Pascua, el ministro de Educación insinuó que este ejemplo bien podría imitarse en el resto del país, aunque sin precisar fechas. Es una muy buena noticia para la comunidad de la isla y también un mensaje de esperanza para el resto del país, que ven cómo, dándose las condiciones sanitarias, es posible reabrir las escuelas y volver a encontrarse en ese espacio de protección y aprendizaje. Pero la experiencia de Rapa Nui, donde el regreso a clases presenciales se produjo después de 100 días de estar la isla libre de coronavirus, es muy distinta a la situación de la región metropolitana, donde si bien ha disminuido la positividad, aún hay unos 8.000 casos activos de COVID. ¿Qué dicen los profesores y apoderados? ¿Están de acuerdo con la vuelta al colegio? Nosotros creemos que en el Chile continental en ninguna comuna está en esas condiciones. Primero porque no nos parece que las comunas pequeñas, rurales, vayan a ser conejillo de indias. Y en el Chile continental evidentemente no existen comunas aisladas, no existen comunas que no tengan contacto con otras comunas donde sí haya mayores tasas de contagio. De hecho, los profesores y profesoras casi siempre que trabajan en comunas rurales pequeñas van desde las grandes ciudades a trabajar ahí. Por lo tanto, podría generarse una movilidad del virus muy fuerte. No es de ninguna manera un modelo lo que pueda estar pasando en Rapa Nui o en Juan Fernández, porque es obvio, es de sentido común entender que son realidades muy distintas. No se sabe cómo va a seguir evolucionando, porque además tampoco es claro que incluso aunque se vuelva, se pueda volver y mantener las clases sostenidas después que se vuelva, ¿me entiendes? ¿No? Porque si se vuelve y vuelven a surgir casos, pues probablemente se tengan que volver a suspender. Es un escenario muy incierto, muy incierto. Ojalá pudiéramos volver a clases, pero así como está, yo creo que ya no va a volver hasta el próximo año. Falta un semestre completo para terminar el año escolar y por lo tanto cualquier determinación hoy día de cerrarle las puertas a la escuela a lo largo de lo que queda del 2020, creemos que es una determinación apresurada. Habrá que ir monitoreando cómo evolucionan las condiciones sanitarias. El hecho que hoy día estemos viendo que ya en algunos sectores del país las condiciones sanitarias están mostrando una mejoría, que en algunos lugares ya hay escuelas que están funcionando, de alguna manera muestra que si uno es cauto en la lógica de ir monitoreando que se cumplan ciertas condiciones sanitarias, no tiene sentido anticipar cierres y lo que corresponde entonces es más bien ir monitoreando que se den las condiciones sanitarias, prepararse para una eventual reapertura y por supuesto estar siempre en mucha coordinación con la autoridad sanitaria para eso. Más allá de los protocolos del Ministerio de Educación para un retorno a clases de los escolares aún sin fecha, la doctora e infectóloga Cecilia Vizcaya advierte que las probabilidades de rebrotes de coronavirus son ciertas y por ende es un tema de mucho cuidado. No va a poder hacer probablemente en todos casos. Te fijas, acá en Santiago hay niños que atraviesan 2 comunas para llegar a su colegio. No es que nosotros como en otros países en que el niño va al colegio al que está al lado de su casa. Aquí los niños de verdad
están en micro 2 horas, metro, entonces están sometidos a riesgo de estar con más personas, o que sus papás tengan que salir de la casa para ir a dejarlo. Eso significa que toda la familia tiene que salir de la casa en vez de poder seguir trabajando desde la casa los papás. Entonces, esas áreas son súper complejas y más que por los niños necesariamente, que también es muy importante desde el punto de vista de seguridad, es más por sus profesores y probablemente por sus padres. El retorno de los universitarios también está en discusión. Al menos la Universidad Católica anunció vía Twitter que no habrá ninguna clase lectiva presencial durante el segundo semestre. La Universidad de Chile, en tanto, está evaluando el tema. Nosotros esperamos que en el segundo semestre, por lo menos donde sea absolutamente insustituible la presencialidad, lo vamos a hacer. Según cómo se den las condiciones sanitarias, lo vamos a hacer para un ámbito mayor, pero donde sea imprescindible lo vamos a hacer, aunque probablemente incluso ahí se vaya a hacer en condiciones distintas a las habituales. Por poner un ejemplo evidente, a lo mejor donde antes un profesor se paraba frente a 10 estudiantes de danza separados por medio metro, eso hoy día no va a ocurrir, pero sí va a ocurrir que vayan a haber 3, 4 estudiantes a una separación distinta y que vayan alternando, turnando, lo que fuera. Aún si las autoridades optan por el regreso, ¿cuántos escolares realmente lo harán? ¿Sería posible recuperar y aprender los contenidos mínimos de aprendizaje de este año o se darán las materias por pasadas? Esta es la visión de la Fundación 2020. Efectivamente, la priorización curricular que hizo el Ministerio se llegó alrededor del 40% y para los 2 años. Yo creo que es importante pensar siempre más que cuánto del aprendizaje del currículum ha sido, entre comillas, como cubierto, es pensar cuáles son los aprendizajes que nuestros estudiantes han podido desarrollar. Y quizás este es un contexto en que los aprendizajes se van a poder desarrollar de un modo distinto, pero no diría que en el fondo no va a haber aprendizaje. ¿Qué ocurrirá con las notas este 2020? Para evitar la repitencia y la deserción escolar, ya hay un proyecto de ley de la diputada Cristina Girardi que plantea que todos los estudiantes de básica y media pasen automáticamente de curso. Lo que plantea finalmente este proyecto es que por este año la promoción sea automática para que el niño no sea él el responsable de no haber aprendido si es que no aprendió. Y que el colegio o la escuela genere todas las alternativas tanto en el retorno a clase como en el año 2021 para adecuar los no aprendizajes o la falta de aprendizaje. Yo creo que es responsabilidad del sistema escolar, no es responsabilidad de nosotros. A la luz de las experiencias que hemos visto de quienes se adaptaron al nuevo escenario y los que tuvieron dificultades, queda claro que el coronavirus mostró con fuerza que la educación chilena sigue en deuda, que la brecha de desigualdad es tan grande que no basta siempre el esfuerzo, que aunque todos los niños pasen de curso, muy en el fondo, algunas familias, las más vulnerables probablemente, intuyen que tal vez este 2020 fue un año académicamente perdido.